Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos, buenos días. Estamos de nuevo con todos ustedes un miércoles más en nuestra tertulia ciudadana. Hemos preparado 3 temas de mucha actualidad para que puedan ver los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Para ello, os pido o simplemente, por favor, que lo he dicho antes en privado, lo digo en público, que por favor no interrumpáis unos a otros para que el sonido pueda ser de la calidad que nuestros televidentes y oyentes de Onda Cero Puertollano se lo merecen. La próxima semana, Dios mediante, estaremos haciendo ya esta tertulia de forma presencial, pero de momento seguimos de forma telemática. Presentamos, como siempre, a nuestros tertulianos y empiezo por las damas. Doña María Moore, desde Ciudad Real, buenos días. Hola, buenos días, Julián. Muchas gracias. Y yo sabes que soy una alumna aplicada y obediente y sigo al maestro. Y me da rabia que la semana pasada no se puede dejar solos a estos tertulianos. Se sublevan. Es cierto que sí. Don Manuel Tabas, buenos días desde Argamasilla de Calatrava. Buenos días a todos y encantados de estar otra semana más con vosotros. Don Tony Marquina, buenos días desde Manzanares. Buenos días desde Manzanares. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? No vamos mal de momento. No, de momento un saco de cemento. Don Orlando Porras, buenos días en alrededor de San Lorenzo de Calatrava, imagino. Sí, aquí seguimos. Ya hemos podido salir a tomar una cerveza. Ayer a comer a Puertollano, además. O sea que ha estado fenomenal. María, una objeción. Me parece muy mal que hayas quitado la foto de esa muchacha tan guapa que tenías detrás. Ya le has quitado esa pila a la tertulia de hoy. Para que veas que no se me olvidan las cosas. No, Orlando, que se lo ponemos nosotros. El sábado pasado yo tuve también la ocasión de tomarme, lo prometí, una pinta de cerveza, la primera en 2 meses y medio, y sabe a gloria, ¿no? Mira, pero bueno, vamos a centrarnos en los temas que nos competen en el día de hoy y vamos a empezar hablando de lo siguiente. En las próximas semanas el gobierno de Pedro Sánchez pondrá en marcha una renta mínima destinada a corregir los altos niveles de pobreza que hay en España. Yo quiero preguntaros, y empiezo por Marián, que qué opináis sobre ello. ¿No creéis que es más positivo, digo yo, tener un empleo y en todo caso tener un empleo y no tener que dar una renta mínima, ¿no? Y en todo caso esta medida no puede desincentivar, ¿verdad? Desincentivar. Por encontrar un empleo. Bueno, buenos días. Aquí en el ingreso mínimo vital hay voces a favor y en contra. Es verdad que la tasa de pobreza en nuestra comunidad está muy por encima de la media nacional, que creo recordar que está en el 23%. Nosotros, en mi opinión, y yo voy a hablar aquí como desde, además va a ser una prestación que se va a gestionar desde la Seguridad Social, con lo cual vamos a tener que gestionar por desgracia, muchísimas prestaciones de este tipo, aunque hay 100.000 familias que de manera de oficio se van a conceder vía ayuntamientos, servicios sociales, entidades colaboradoras, en fin. Pero sí que es verdad que el mejor ingreso, la mejor renta es el ofrecer un trabajo digno. Eso es la realidad. El tener que estar subvencionando, ayudando, pues es como hambre para hoy, ¿no? Y pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Algo así. Es verdad también que ahora mismo hay muchísimas familias que no pueden sostener el día a día, ¿no? El dar de comer a su familia no es posible. Pero sí que es verdad, aunque digan que se va a asociar a la búsqueda activa de empleo, que también se está haciendo en otros países europeos, aunque es verdad que las cantidades no son iguales, es decir, si hablamos de Holanda o hablamos de Bélgica, pues estamos hasta en 1.635 euros y la prestación que estamos hablando empezará por unos 450, 60 euros hasta el máximo creo que es de 1.015, es decir, y eso ya si son más de 5 miembros, por lo tanto son cantidades que tendrían que ser complementadas con otro tipo de rentas, para eso también las comunidades autónomas tendrán que colaborar, mejorar esta prestación o
hacer de otra manera, ¿no? El tipo de ayudas que están haciendo ahora mismo ya para este tipo de familias, pero lo más importante es esa búsqueda activa de empleo, es decir, hay que exprimirse un poquito más la cabeza y buscar esos nichos de negocio, esos posibles empleos que se están creando como consecuencia de este COVID y buscar esos empleos y conseguir que esas personas no sean personas que estén solo y exclusivamente sufragadas o subvencionadas, sino que tengan ese empleo y que les reporta esa utilidad en la sociedad, que es tan importante. Es muy importante, por supuesto, cubrir esas necesidades básicas, pero también es muy importante sentirse útil en esta sociedad. Y ahora mismo es el momento para sentirse útil, porque nos necesitamos absolutamente todos. Y hemos visto que aquí, al final, cuando viene algo así, da igual, nos iguala, porque podemos caer cualquiera. Por lo tanto, ahora es el momento de arrimar el hombro y de conseguir que todos tengamos una utilidad y ese empleo y no una ayuda o una subvención que al final sabemos que va en función de cómo esté, ¿no?, el panorama económico y también del gobierno de turno. Por lo tanto, Manuel Tabas. Solo eso, empleo digno. A la primera pregunta que hace, la respuesta es clara, sí, es decir, es preferible tener un empleo y si es estable, pues mucho mejor, porque no solamente aporta tranquilidad, sino también seguridad, tanto a empleado como a empleador. Hoy no es como antes, que era una especie de casamiento indefinido donde prácticamente pues, no había posibilidad de separación entre ambos. Gracias a la reforma laboral, hoy y tanto te protege tanto al trabajador como al empleador. Y entonces no hay ningún problema. En cuanto a la segunda pregunta que dice, pues como bien dice Marian, los críticos dicen que no solo desincentiva el trabajo, sino que aumenta la presión fiscal, que también puede introducir el fraude y la economía sumergida, entre otras cosas. Sobre la renta mínima vital esta que va a introducir el gobierno, apenas hay estudios. Lo que sí se ha hecho sobre la renta básica. Tanto la FUNCA, la Fundación de Cajas de Ahorros, como en otros países como en Finlandia, se han hecho estudios y se han llevado programas donde efectivamente no impide que se busque trabajo si tienes un tipo de ayuda estatal. El problema que tenemos aquí en España es que el COVID no solo te ha traído una crisis sanitaria, sino que te va a traer una crisis económica. Entonces, en estos casos el Estado tiene que salir al paso y tiene que ayudar a los trabajadores, pero tiene que ser una ayuda temporal. Es decir, no podemos mantenerla en el tiempo, porque lo único que sí podemos ayudar es a la desintegración, a decir, que la gente diga, si con una ayuda puedo subsistir, ¿por qué voy a buscar un trabajo? Hoy, como bien sabrá Orlando, se necesitan más de 100.000 trabajadores en el campo. Entonces, ¿quién va a ir a realizar un trabajo duro donde tienes que doblar bien el lomo si puedes sobrevivir con una ayuda que te da el Estado? Una ayuda que te da el Estado que recordemos que va a ser de los 1.100 euros, solamente 270 o 280 dará el Estado. Los demás va a corresponder a ayuntamientos y a comunidades autónomas hasta los 1.100 que se presupone. Entonces, va a ser una cosa que todavía aquí en España no la tenemos. Creo que va a ser positiva porque va a ayudar a las personas desfavorecidas, pero no hagamos como se transformó el PER. Es decir, que sea después una cosa donde la gente se apesebre, por llamarlo de alguna forma. Tony Marquina. Yo voy en la línea de los compañeros, en realidad, de lo que han dicho y no puedo estar más de acuerdo. Pero bueno, quiero decir que vamos a ver, voy a ir por partes. Yo nunca he defendido una renta mínima a día de hoy, ahora explicaré un poco por qué. Pero también quiero advertir que se me lanzaron en su día sonrisas burlonas en alguna que otra tertulia cuando decía que técnicamente era posible, o sea, que era posible, no que había que implantarla, pero que era posible técnicamente como, en fin, para todos los ciudadanos y no solo para algunos, y que el catedrático Juan López Torres pues ya dedicó todo un libro a explicarlo técnicamente. Bueno, pero con todo ello, parece que la renta mínima, esa renta vital básica, la tenemos al girar la esquina. Yo sé que hay gente que verdaderamente la necesita, yo lo entiendo, y que no existiendo esta renta mínima pagan siempre a justos por pecadores. No me cabe la menor duda. Pero ¿por qué no la defiendo a día de hoy? Porque la implantación requiere una evolución en la mentalidad social colectiva tremenda, de la cual distamos años luz. Una responsabilidad social, quiero decir. Para tener una renta vital básica hay que ser responsables todos, cada uno de nosotros. Si queremos que la sociedad y el Estado nos ayuden con medidas sociales como estas, cuando necesitamos previamente asumir que hemos de contribuir nosotros con el Estado y con la sociedad, o sea, trabajando
y mucho, que esto no lo piensa la gran mayoría de la gente en nuestro país, ni en ninguno que yo sepa, por lo menos occidental, a día de hoy. Sin embargo, lo que sí se piensa es en el máximo beneficio, en el mínimo esfuerzo, ya lo apuntaba, por ejemplo, Manuel Tavas, aunque en otras palabras, creo yo, una tendencia natural del hombre que solo puede ser sofocada con la racionalidad que la cual se alcanza a base de un esfuerzo intelectual del que a día de hoy pues hace una ínfima gala en todo lugar. Entonces, quiero decir, si se implanta una renta vital sin que el pueblo español tenga esto interiorizado, y ya digo que no es así, es más perjudicial que beneficioso para todo el mundo, porque evidentemente habrá gente que la necesita y puede beneficiarse de ella, pero habrá muchísima más gente que, entregada a su humana naturaleza perezosa y egoísta, solo piensa en vivir de una forma gorrona, acostumbrada a cobrar sin trabajar, pensando en no hacerlo nunca, un término que ya los anglosajones determinan como el free rider. Y ojalá y en definitiva me equivoque, porque si todo esto sigue adelante, pues veremos si esto es así o no. Y vamos, para mí que en el futuro se va a crear una masa de gorrones oficiales en nuestro país, si esto fuera así. Y como decía Manuel Tavas, pues toda ayuda debe ser por lo menos temporal, y como decía Marianne Moore, debe de buscarse siempre trabajos estables, que es la verdadera solución a la economía y a los problemas personales, familiares y económicos. Orlando Porras. Bueno, vamos a ver, mira, yo es que creo que no se puede instrumentar las cosas en base a un estado general normal. Ahora tenemos un estado general muy diferente. O sea, ahora tenemos un estado general en el cual estamos en una crisis grandísima. Hablar de hacer digamos, ayuda. Hablamos de 3.000 millones al año. Os voy a poner un ejemplo. Se prometieron 16.000 millones a las comunidades y todavía no se han dado. Hay 750.000 personas en los ERTEs que todavía no han cobrado. Eso supone casi 8 millones de personas, pero no hablo ya de 8 millones de personas en el paro, es de dinero que dejan de entrar en las arcas del Estado, en seguros sociales, etcétera, declaraciones de la renta, etcétera, etcétera. Bien, yo por supuesto que no estoy de acuerdo en esto, para nada, pero pues simplemente y llanamente porque estamos en España. Y porque si en España fuéramos conscientes del problema que tenemos y para lo que podemos utilizar esta ayuda, que seguramente un 50 o un 60% lo haga, porque lo necesita, y yo soy el primero, pero es que estamos en el país del engaño y todos lo sabemos. Y yo lo vivo y lo vives en las zonas rurales, lo vives. Ahora estamos hablando de ayudas de 450 euros. La media de esta ayuda, porque va, si lo habéis leído, va de si tienes un hijo, si eres soltero, si tienes 2 hijos, si tienes 3 hijos, está entre 450 euros y 1.100 y pico de euros. La media son 850. ¿De acuerdo? Sabemos perfectamente que la mitad lo va a utilizar como un añadido más a la economía sumergida que existe, sobre todo, como tú bien has dicho, en la agricultura, en la ganadería, en la construcción. ¿Me entiendes? Que eso es lo que resta también muchísimos miles de millones a este país, que a lo mejor no estaríamos en la situación que estamos si todo eso se llevara controlado. Pero si lo saben hacer bien, si saben controlar bien ese dinero, ¿me comprendes? Porque, ¿cómo dices? Desincentivar. No, esto, Julián. El que quiere trabajar, trabaja. Tú ahora mismo tienes en la agricultura y en la ganadería muchísimo trabajo, que podría quitar a mucha gente del paro, pero no les da la gana. Y si encima ahora les das 850 euros, todavía con menos razón. Ahora, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que se coja a la gente y se le mande desde aquí a Murcia a coger pimientos. Pero joder, los que están en Murcia y no hay trabajo por esta situación, estamos hablando de una situación anómala, diferente, pues que cojan pimientos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, perdona, que te voy a hacer un hincapié que es un punto muy importante. En el gobierno de Rajoy, Julián, se le perdonaron 50.000 millones de euros a los bancos. Si es tan real, tampoco digo que nos devuelvan los 50.000 millones, porque si devolvieran los 50.000 millones, a razón de 3.000 millones al año, tendríamos para 17 años para pagarle a estos señores esta ayuda. Pero por lo menos se puede marcar un canon, se puede marcar una diferencia que no sea a costa de los de siempre. Porque ¿quién son los de siempre?
los jubilados y los funcionarios. Lo que pasa es que al final... Querido Orlando Porras, es evidente que lleva razón. Evidentemente fue más de 50.000 los millones. No, fueron 72.000 millones. Perdonaron 50.000. Del gobierno de Rajoy, sino anteriormente, ¿no? Ese es el dinero que fue a parar a salvar a la banca, ¿no? Y ahora no entro quién. Y ahora no entro quién. ¿Quién lo prometió? Que fue Rajoy, Zapatero. Hemos quedado que no podemos hablar a la vez. Bueno, pero ahora es un comentario entre tú y yo. Pero déjame que yo te dé paso para que lo hagas. Digo que ese dinero que la banca no va a devolver sería extraordinario para esta situación de crisis. Pero bueno, ya sabéis que lo que dan siempre los mismos. Yo estaba diciendo que a lo mejor era más interesante, de nuevo, Marian, no darte el pez, sino enseñarte a pescar. Sí, eso sería lo más racional y lo más efectivo. Pero un poco abundando en lo que decía Tony sobre la responsabilidad, ¿no? Es verdad. De hecho, una de las condiciones para poder solicitar esta ayuda es esa declaración responsable, que cuando hacemos esa declaración responsable estamos firmando algo muy importante, y es que ese dinero ha salido de la contribución de todos nosotros para personas que están en ese momento con una gran necesidad. Y ese dinero es para eso, no para otra cosa. Entonces, cuando hacemos esa firma, cuando firmamos, estamos haciendo esa declaración. Y por otro lado, decía Orlando, que es importante evitar esa economía sumergida y ese fraude que se deriva, ¿no?, de todo esto. Pero para eso también se necesita inversión. Es decir, claro que es necesario que esto no vaya para otra cosa, pero para eso también hay una inversión que hacer en esos mecanismos de control. Porque hay veces que esas personas, también hay que pensar que la mitad de esas ayudas van a ir para familias con hijos. Es importante que esas familias monoparentales, esas familias numerosas, tengan ese sustento para esos hijos. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio porque no todo el mundo defrauda, no todo el mundo va buscando ni va a hacer economía sumergida con este tipo de ayudas, pero sí que es verdad que hay que invertir también en esos mecanismos de control. Y también hay que hacer que, por ejemplo, los ayuntamientos puedan aplicar esos superávit que tienen para poder ayudar ahora, que es cuando se necesita. Entonces, todo en esto hay que coordinarse con todas las administraciones, no buscar cada uno en su reino de taifas el beneficio a su comunidad o a su pequeño o a su gran municipio, sino hacer que todos estemos remando en la misma dirección. Y no que al final lo que ocurre es que en función de la comunidad, en función del territorio donde estés, vas a tener mejor o peor situación y vas a superar antes a otro ritmo diferente la situación de crisis sanitaria y también de crisis económica. Manuel Tabas, tenemos 1 minuto y pico cada uno, ¿eh? Manuel Tabas. De acuerdo contigo, hay que enseñar a pescar y no darle los peces, porque entonces, ¿cuánto estarán dispuestos a buscar un empleo arriesgándose a perder una ayuda que, aunque sea escasa, al menos es segura? Y después, yo lo que quiero es un pacto de Estado y llevarlo al Congreso, con partidos políticos, con sindicatos y con patronal, y que de ahí salga. Y a ver cómo se solapa con las ayudas que ya están dando las distintas comunidades autónomas, porque todo eso lo que no puede hacer es recibir ayudas por dos partes. Entonces, eso tiene que estar muy bien estudiado y no puede ser de la noche a la mañana. Tony Marquina. Mira, viendo la situación que hay en nuestro país laboral, muchas veces de esos contratos de trabajo temporales, de esas malas calidades, de unos derechos pues, que cada vez se van mermando laborales, yo creo que una medida así lo que hace es desincentivar al desempleo por una sencilla razón de que una persona, como decía Manuel Tabas, pues va a preferir casi la seguridad de esta ayuda, aunque sea ínfima, y arañar lo que pueda de otros sitios en blanco o en negro, ¿sabes lo que te quiero decir? Y adelante, por eso, pues es una medida que a mi sazón pues va a generar mucho desempleo y va a generar pues mucha deuda para el Estado, y aunque paguen justos por pecadores, ya digo. Orlando Porras. Pero además hay una cosa muy importante que yo siempre he discutido con todo el mundo, porque cuando hablas de este tipo de ayudas, como son los ERE de Andalucía o las ayudas de Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera, todo el mundo lo vincula para comprar votos. Yo no lo vinculo con eso, porque hay una diferencia. Esto, por supuesto, ya lo están vinculando con comprar votos. O sea, está clarísimo. Es que yo pongo la miel y las avispas van a ella. ¿Pero por qué? Porque tienen ese trabajo que les provee de dinero que ni declaran, ni llevan a donde hay que llevarlo, a pagar impuestos y ayudar al país. Lo llevan en B continuamente. Entonces,
lo ponen ahí con un buen... Yo siempre pienso que las cosas se hacen con el mejor interés del mundo y para ayudar a esta gente que lo necesita. Lo que pasa es que tenemos el problema de que estamos en España. Y en España sabemos que somos el país de los listos, de los más listos y los que ya son más listos que todos. Y yo os voy a decir una cosa, España tiene formas para dar esto y controlarlo, porque este descontrol se daría principalmente en las zonas rurales, en las zonas pequeñas y en las zonas donde la mano de obra, que va vinculada siempre a lo mismo que ha repetido antes, y se podía hacer por los mismos ayuntamientos. Los mismos ayuntamientos podían controlar su municipio en base a los ingresos del que cobra esos 850 euros. ¿Me entiendes? Pues hasta aquí, don Orlando, hasta aquí el tema nuestro. Yo quiero recordar a todos los amigos oyentes y televidentes que hoy es miércoles, que hoy se celebra en Puerto Llano, hoy comienza, hoy y mañana, el Santo Voto, que es la tradición popular más antigua de la ciudad de Puerto Llano, que será emitida en directo a partir de las 10:30 de la noche por y Más Televisión, el encendido de las hogueras. Y también os voy a pedir algo muy sencillito, que es que en el tercer bloque hagamos un minuto de silencio, porque hoy a las 12 de la mañana está convocado ese minuto de silencio en memoria de los fallecidos en toda España. Dicho todo esto, señoras y señores, no se vayan, hacemos una pausa, pero volvemos. Hasta luego y gracias. Adiós. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Estamos de vuelta ya con todos ustedes y seguimos en esta tertulia ciudadana y planteamos ya el segundo de los temas. Voy a empezar por Orlando Porras. Pregunto, las caceroladas y las colas del hambre los polos opuestos de una crisis social y económica? ¿No creéis que hay una crispación en la sociedad española que no conduce a nada? Don Orlando Porras. Vamos a ver. Yo voy a ser un poco demagogo.
tenemos dos tipos de caceroladas en este país. Las que inicia el señor vicepresidente de cara a la monarquía y las que inicia Vox de cara a las actuaciones que está realizando el gobierno. Aquí todo, bajo mi punto, se manipula y se utiliza cada uno a los que puede para, como dije y he dicho tantas veces, de un problema tan duro como el que estamos pasando, pasar la política por encima de ello. Entonces, yo es que el tema de las caceroladas es algo que no le doy sentido ninguno. Porque si realmente fuera real, o sea, real, lo que la gente está reclamando en base al problema que tenemos, pero quien incite a que se haga esto, cada uno va por su cuenta, cada uno busca a los que buscan y luego entre ellos a competir quién cacerolea más. Entonces, por eso, yo lo único que creo, me acuerdo que Zapatero le decía a Iñaki Gabilondo, necesitamos crispación. Y es eso lo que se busca, crispación. Crispación por parte de la política porque así, en cierta medida, tanto unos como otros, ellos siguen ahí, todos seguimos prácticamente igual. Cambiamos de normas, cambiamos de fases, cambiamos de acuerdos. Hoy empiezo por la tarde con Ciudadanos, por la noche con Bildu y al día siguiente con Santiago, bueno, digo Abascal porque con ese no acuerda nadie. Y así es sucesivamente. Entonces, bajo mi punto de vista, no le doy importancia a esto de las caceroladas. Me parece otra manipulación más dentro de una situación que lo que realmente deberían de hacer es hacer caceroladas, pero llenas de caldo, de sopa de avecrén, para tanta gente que lo está pasando jodido. Eso es la realidad bajo mi punto de vista. Y no tanto mezclar, que hoy, como he dicho en el anterior punto, nada es normal. Nunca hemos tenido un virus, nunca hemos tenido 3 millones y pico de ERTE. Nunca hemos tenido miles de autónomos parados, miles de pymes cerradas, que va a costar muchísimo tiempo. Entonces, lo que fastidia y lo que estamos dando un ejemplo horrible, ya quien tenga la culpa, porque ya llega un momento que al principio en las tertulias podíamos discutir, que ya no tiene nadie la culpa. Aquí la culpa la tienen todos, que somos el hazmerreír de Europa. Vamos con Toni Marquina. Pues vamos con Toni. Yo creo que, vamos a ver, son dos polos opuestos, claramente, que no vamos a dejar de ver en lo sucesivo y al menos pues mientras dure esta crisis sanitaria. Pero vamos, un polo en base a que es conducido por líderes políticos a la crispación y a la impermeabilidad, que yo le llamo, dogmático doctrinal, más allá de que haya razones o no para quejarse, que eso es otra cosa que no quiero entrar, pero sí es ciertamente que se le genera una crispación a ese sector, y el otro polo pues con la necesidad básica de comer, ¿no? De la de supervivencia, comer o ser vivo. Ambos extremos para mí son preocupantes, desde luego, y porque son consecuencias de nuestras debilidades como sociedad, que se muestran en uno de los peores momentos que podemos vivir, como es el actual de la crisis sanitaria. Y hablo tanto desde el sentido democrático como el del sentido económico-social, cuando verdaderamente se necesitan respuestas acordes y lo más unánimes posibles a la situación para afrontarla. Por desgracia, y respondiendo un poco al tema, pues creo que no lo vamos a poder cambiar, por lo menos a un corto o medio plazo. A unos por mentalidad, porque es muy difícil dotar de cierta tolerancia, que es lo que hace falta en este país, a quien nunca la ha tenido, quizás, y sobre todo a los líderes políticos que amedrentan pues la situación, y a otros pues porque la crisis económico-social que ahora tenemos, para mí, ya lo dije en la anterior tertulia, pues se prolongará y se acrecentará más si no ocurre ningún milagro, como decía, si no se parece San Vicente Ferrer y hace algo, pues difícil lo tenemos. Manuel Tabas. Pues por primera vez voy a estar en desacuerdo con Orlando. Desgraciadamente, como ya he dicho, el COVID-19 no solo te trae la crisis sanitaria, sino la crisis económica. Y va a haber colas del hambre, independientemente de caceroladas o de sarcenadas. Es decir, esto va implícito en la gente. La gente está descontenta, indudablemente va a haber tanto críticas como aplausos, sea de una forma o sea de otra. Yo personalmente no creo que exista una crispación más que en cualquier otro momento político que hayamos vivido en nuestro país.
Es decir, en este caso a la gente le toca de cerca tanto la salud principalmente y también le va a tocar el bolsillo. Y entonces va a manifestar su protesta ruidosamente contra el gobierno que sea. Da lo mismo que sea contra el gobierno de España, como que sea contra el gobierno de una comunidad autónoma, como el que sea de un ayuntamiento. Es decir, las caceroladas van a seguir existiendo. Pero esto no es nada con lo que va a venir después, desgraciadamente, y espero en este caso equivocarme. Ya hay informes internos de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado que dicen que habrá un otoño caliente en cuanto ya no se pueda prorrogar más el estado de alarma. Recordemos que el estado de alarma nos tiene una serie de limitaciones. Incluso la última encuesta que hizo Tezano, ya hay una clara desafección hacia la política y hacia los políticos. Más de la mitad de los encuestados tiraban para atrás. Y cuando siempre, recordemos que siempre que hay crisis económica se asocia a contestación social. Eso no lo vamos a poder evitar nunca. Entonces, yo estoy a favor de que haya protestas, porque la gente tiene que expresarse, pero pacíficamente, guardando todas las medidas que el estado de alarma nos impone y demás. Y lo que estoy en contra es de los escraches, es decir, hostigar a un político por el hecho de ser político y de ser del signo que sea. Y recordemos simplemente últimamente de que cuando se aplicó el artículo 155 en Cataluña hubo caceroladas para Mariano Rajoy. Eso va implícito en el político y en el sueldo del político. María Moore. Bueno, yo creo que las caceroladas creo que se comenzaron desde Felipe VI, o sea que ya llevamos por un boicot a un discurso, ¿no? Al parecer por la herencia o por el patrimonio de su padre. Bueno, las hay en todo el mundo. Yo he estado muchos años en el sindicalismo y nosotros no hacíamos solo caceroladas, hacíamos también pitadas. Era una manera de reaccionar y de hacer presión contra medidas que se adoptaban desde el gobierno y es totalmente legítimo. Es una manera de reaccionar ante algo que no parece justo. Otra cosa es luego la manipulación de esas protestas, ¿no? O sea, la patrimonialización de esas protestas que suelen hacer ya los grupos. En este caso, pues conocemos que la anterior crisis nació Podemos, de la crisis independentista nació la reacción Vox, y que de esta pues seguramente también va a emerger, ¿no? otro tipo, ¿no? de esta polarización y lo peor, esa desafectación hacia las instituciones, hacia el gobierno, hacia la clase política, eso es muy preocupante y muy peligroso, porque como bien decía Manuel, se espera un otoño caliente en el que ya se empieza a ver que va a haber muchísima protesta y mucha reacción. Yo creo que tendríamos que hacer una reacción, pero en positivo, y buscar sobre todo esa ayuda que necesitan esas personas que están yendo a esas colas del hambre, que yo he tenido la ocasión de ver y de intentar contribuir con donaciones y ver exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? en nuestra realidad. Y creo que se podrían también canalizar esas protestas de una manera positiva, ayudando, donando, recaudando, intentando que esas personas que están ahora mismo pasándolo mal no lo pasen, en vez de estar solo calentando el ambiente. Creo que hay que mantener un equilibrio. Desde luego la protesta es legítima, pero lo que no es legítimo es luego la manipulación y buscar la violencia, que es lo que se busca, y la desestabilización no del gobierno, sino al final de la calle, ¿no? El que te sientas inseguro, el que no quieras salir y que finalmente alguien se aproveche de esa situación, te calle y te manipule. Legítimas son las caceroladas de protesta, como legítima fue y aprobada la manifestación en coches que hubo la semana pasada y convocada por el grupo Vox. Esto muestra evidentemente un estado de crispación, ¿verdad, Orlando Porras? Primero os voy a contestar a todos. Yo en ningún momento he dicho que no estoy de acuerdo en las caceroladas. He dicho manipular las caceroladas cada uno para lo que le interesa. Porque el señor vicepresidente del gobierno las hizo para la monarquía y Vox las propuso contra el gobierno. Y lo que digo yo es que utilizarlas para el problema que tenemos ahora, de que entre todos solucionen el problema que tenemos ahora. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo dije. No estoy totalmente de acuerdo en cualquier tipo de manifestación, siempre y cuando sea ordenada y sin ningún problema hacia lo que es mobiliarios, policía, falta de respeto, insultos. Bueno, podría estar 200 horas diciéndolo, ¿no? O sea, dando. Con respecto a lo que acabas de decir, vamos a ver.
esta manifestación, toda manifestación de este tipo es crear enfrentamiento, porque no nos olvidemos de que aquí mandan, me parece que eso hay un sexte partido, ¿no? Sexte partido, 6 o 7. Entonces quiere decir que esto siempre supone manifestación porque siempre los harán unos que estarán los otros en contra. Pero si encendemos, entonces sí se crea crispación. Yo, bajo mi punto de vista, esa manifestación la convocó Vox, pero si la cantidad de gente, porque yo estuve mirando mediante internet, porque tengo amistades por toda España prácticamente, estuve viendo las manifestaciones en los diferentes puntos de España. Si Vox en proporción se hubiese sacado los votos en base a la gente que fue a las manifestaciones, hoy tenía mayoría absoluta. Por eso pienso que a esa manifestación se unió todo el mundo, primero que se siente español, segundo que lo está pasando muy mal, y tercero, y luego los de Vox. ¿De acuerdo? Entonces, bajo mi punto de vista, porque es que fue totalmente un éxito. Vamos con lo que quieran. Entonces, que crea crispación. Todas las manifestaciones crean crispación. Todas. De Vox, del PSOE, de todo el mundo. Sí, que bueno, efectivamente, vamos a ver, si es que como en todos, y lo que yo digo, que lo malo es instrumentalizarlo para sacar rédito político, pero que toda manifestación y todo ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, valga la redundancia, pues es legítimo, ya digo, como siempre, la instrumentalización, sacar el rédito político es lo verdaderamente malo. Y luego los políticos que, como decía Marian Moore, yo creo que lo he entendido, si no he entendido mal en sus palabras, claro, esos políticos que intentan generar, algunos, no todos, intenta generar crispación, pues es para sacar, eso ya decía, un beneficio político a corto o largo plazo, ¿no? Como sea, pero es para eso, porque a río revuelto ganancia de pescadores. Manuel Tabas. Pues a la pregunta que has hecho, indudablemente la declaración de estado de alarma no suspende ningún derecho fundamental, entre ellos el derecho a la manifestación, que lo tenemos en el artículo 21, que es superior al Real Decreto establecido por cualquier gobierno. Ahora bien, lo que sí, y además esto los tribunales de justicia han dicho que no se puede prohibir una manifestación legítima y legal que lo pida cualquier partido político. Ahora bien, habrá ciertas limitaciones, indudablemente puede haber un riesgo de salud pública, y puede haber también una limitación en cuanto a las personas que pueden ir, a los medios con los que pueden acudir y demás. Eso es lo único. Lo demás, cualquier partido político puede pedir y tiene derecho a manifestarse en la forma que lo vea aceptable. Fueron aprobadas todas por todos los gobiernos civiles, ¿eh? Igual que la del 8M. Excepto por el de Madrid. Yo creo que es lícito el que existan esas protestas. Se pueden hacer protestas sin crispar, sin violentar, sin hacer scratches, y no creo tampoco que el resultado o la evaluación final es que ha sido todo un éxito por el número de participantes, porque estás utilizando también el voto la reacción del cabreado, con perdón, del enfadado, ¿no? Y eso al final no quiere decir que el que salga a esa manifestación te vaya a votar. Eso es otra cosa. Eso ya lo he dicho yo, María. Eso es otra cosa. Entonces, bueno, digamos que la reacción es normal. Yo creo que estamos con mascarillas, pero no estamos amordazados. No tenemos por qué tener una voz única. Cada uno tiene que tener derecho a reaccionar y a expresar lo que siente. Me parece que ese tipo de manifestaciones están bien, pero que no se patrimonialicen y que con eso no se manipulen, sobre todo no se busque la violencia, porque eso no es el origen ni el destino de la manifestación, sino la reacción, es un pulso al gobierno el que vean que realmente esas medidas no son adecuadas y que la gente tiene derecho a protestar. Bueno, estamos viendo que todas las manifestaciones en sus distintas formas son legítimas, ¿no? Y si están autorizadas, pues no hay nada que decir. Ahora bien, yo quiero preguntar y os voy a dar un minuto a cada uno para que me comentéis. ¿No creéis que este tipo de insatisfacciones hacen imposible la viabilidad de llegar a un acuerdo y que este país salga unido de esta situación? Orlando. Vamos a ver, los ciudadanos no hacemos esto que tú dices, nosotros no somos los que tenemos que salir de esto, bastante hacemos con admitir todo lo que ellos nos dicen que tenemos que hacer. Son ellos quienes tienen que evitar esos enfrentamientos, esos problemas.
Si se hace una manifestación, lo que tienen que hacerla es en base a lo que se pide y la realidad, no en base a enfrentar a los ciudadanos, que es en lo que, bajo mi punto de vista, se hace actualmente. No solo manifiestas, sino desprecias al que no se manifiesta. No tenemos respeto de unos a otros. Yo respeto perfectamente. Yo estoy muy contento de que Image Televisión haya tenido 1 millón y pico de visitas en una crónica que sacó y un vídeo. Y no entro en cómo ni de qué manera. ¿De acuerdo? Para eso sí hay que haya quien tenga que ver que lo controle y lo vea. ¿Entiendes? Pero yo lo que no hago es utilizar eso para enfrentarse. Pero ¿qué tenemos? Tenemos las redes. ¿Y qué tenemos en las redes? Por desgracia, mucho odio oculto y cobarde. Porque es odio oculto y cobarde. A mí me pasa. Yo creo que todos sabéis que tengo muchos seguidores, escribo mucho y subo mucho. Y a mí el que se dirige a mí para faltarme, ninguno viene de cara. Todos son perfiles falsos y cuando te los llevas a tu terreno porque automáticamente desaparecen. ¿Me entiendes? Entonces, es lo que hay que contribuir a que una manifestación sea la realidad de lo que debe ser. Es muy difícil, pero es que en este país ya tienen que empezar a cambiar muchas cosas. Estamos en una situación que vuelvo a repetir, estamos en una situación muy, muy diferente que ni en la guerra más grande que ha habido en el mundo, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la civil, se han conocido los resultados que vamos a tener de aquí a 6 meses. Toni Marquina. Pues estoy de acuerdo en tu pronunciamiento, Julián, sobre todo en base a que, bueno, ya vemos en la actualidad política que hay mucho movimiento en el Congreso actualmente, con representación en el Congreso, que su negocio, su venta de ideas y de hacer política pasa precisamente en aprovecharse por la crispación y por la y generar, bueno, o por la tensión que se genera o acentuar la tensión, con lo cual a mayor tensión, mayor ganancia y más legitiman sus actuaciones y su estar ahí en el Congreso. Por ejemplo, y sin ir más lejos, el independentismo catalán. O sea que estoy de acuerdo en esos pronunciamientos. Y esto que está pasando pues estos días es más de lo mismo. Manuel Tabas. A tu pregunta la respuesta es un sí rotundo, es decir, independientemente del derecho que hay, según la Constitución, a manifestarse, habría que esperar. Estamos en un estado de alarma, estamos en una crisis sanitaria, desde mi humilde opinión, esperar a que esto termine y después manifestarte tanto políticamente como judicialmente y que cada uno pague por lo que tenga que pagar si es que tiene que pagar por algo. Marian Moore. Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo y además creo que a lo mejor lo que la ciudadanía está pidiendo es que nos pongamos de acuerdo, que haya pactos y que este desorden y esta crispación que realmente se está viendo desaparezca. Pero también resulta curioso, yo diría intolerable, que aquellos que están generando o que, como bien decía Toni, viven en ese negocio de la violencia y de la crispación, después hablen de ser discriminados, ¿no? Resulta también muy curioso. Entonces, creo que lo que deberían hacer, y creo que ahí sí que hay que llamar a la responsabilidad, esa responsabilidad que están llamando continuamente o nos están llamando continuamente a la ciudadanía, esa responsabilidad política de respetar las ideas de todo el mundo y sobre todo de no animar y de no fomentar la violencia, porque cuando comienza la violencia no sabemos dónde va a acabar y eso al final es destructivo y puede destruir no solo las instituciones sino todo el país. Es evidente que cada uno de nosotros, desde nuestro pequeño ámbito, podemos contribuir de una forma positiva a que haya entendimiento, porque en el fondo una democracia se basa en el respeto al prójimo, ¿no? Y creo que tenemos que respetar todas las ideas y decidir, bueno, y estar de acuerdo con lo que el pueblo decida, ¿no? Porque si el pueblo decide que va hacia un lado, pues va hacia un lado y es tan respetable como si decide que vaya a otro. Pero en el tema de las redes sociales, y hablaremos de ello en el tercer bloque, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy prudente y sobre todo hay que ser muy tolerante y respetuoso. Señoras y señores, hasta aquí el segundo bloque de esta tertulia ciudadana, pero no se vayan porque vamos a volver inmediatamente. Hasta luego y gracias. Sí, voy un momento. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho.
Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, estamos ya de vuelta con este tercer bloque que vamos a presentar inmediatamente, y voy a empezar por Marianne Moore. La verdad es que siempre he oído de plantear temas que afecten en lo positivo y en lo negativo a IMAX Televisión, pero me he visto obligado a plantear el siguiente tema dadas las circunstancias especiales y personales por las que yo he vivido una semana realmente y unos días bastante estresantes, ¿no? IMAX Televisión, en su afán de ser testigo y notario de la actualidad, tuvimos la suerte de estar presente en una manifestación del Grupo Vox convocada legalmente y que además como medio de comunicación teníamos que cubrir. Y también tuvimos la suerte, porque fue una auténtica suerte, poder grabar el altercado de una persona aparentemente sanitaria, vestida al menos como sanitaria, en Ciudad Real. IMAX Televisión ha tenido más de 1.300.000 visualizaciones de este vídeo. Yo creo que para una televisión que no deja de ser local, aunque tenga cobertura provincial, este es un éxito absolutamente incuestionable. Sin embargo, en las redes sociales hay, perdón, porque yo siempre respeto a la gente, pero hay mucho tonto y mucha tonta que no entienden que IMAX Televisión lo único que ha hecho ha sido grabar la actualidad de lo que ha sucedido. Porque nosotros no tenemos conciencia ni somos jueces para decir si esa señora era sanitaria o no era sanitaria, si es enfermera o no es enfermera, si pertenece a Podemos o no pertenece a Podemos. Yo creo que esa no es la misión de IMAX Televisión. La misión de IMAX Televisión era grabar la actualidad de lo que estaba sucediendo. Luego nos limitamos simplemente a subir un vídeo de actualidad, pero hay gente que quiere matar al comunicador. Es que es terrible, es terrible. ¿Por qué hay tanto odio y tanto cafre metido en las redes? Tantas personas de forma anónima, lo decía antes también Orlando, que se dedican a criticar por criticar y en realidad no conformes porque no le dan la razón, obviando que nosotros no tenemos que dar la razón a nadie, sino que tenemos que ser absolutamente lo más imparciales y objetivos que podamos, pues nos acusan. Entonces yo me pregunto, Marianne, ¿qué tipo de sociedad, de verdad, qué tipo de sociedad estamos creando y qué nefastas son en este sentido las redes sociales? Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena porque el haber dado esa cobertura y ese testimonio gráfico ha sido, bueno, es un trabajo excelente, que además no veo ningún caso, ningún tipo de posicionamiento. Vosotros habéis hecho una crónica de unos hechos que ocurrieron y que hay que felicitaros por la dimensión, ¿no?, que ha adquirido. Y otra cosa es luego el esperpento quizá o esa utilización, ¿no?, encima de una noble profesión como es la sanitaria, que ahora mismo está tan... ha sido un mazazo, ¿no?, tantas víctimas entre el personal sanitario como han fallecido, ¿no? En vez de potenciar, agradecer y valorar, ¿no?, esa función tan importante que han hecho y que siguen haciendo en nuestra sociedad, pues que se utilice para escenificar algo, para generar más conflicto, para generar más crispación. Y bueno, pues luego ya lo que es el contenido, deplorable, ¿no? Deplorable esa actuación. Da igual la ideología, el color, el que queramos ponerlo, lo que es la forma, el hecho de haber dañado, manchado una profesión tan importante ahora mismo como es la sanitaria. En fin, es totalmente irrepudiable. Pero a la pregunta de por qué hay tantas personas que están camufladas en las redes sociales y no dan la cara, pues bueno, pues es algo que es verdad que está ahí, que el anonimato está tan garantizado en las redes, el que te puedas generar esos perfiles falsos y que después los destruyas y que envenenes y manches a personas y que eso quede ahí, ¿no?, en las redes, pues es algo que debería ser controlado y que a fecha de hoy no está hecho. Pero igual que manchan, pues también se utilizan para un momento determinado valorar, ¿no?, una determinada medida del gobierno, porque hemos visto que ha habido seguidores falsos y anónimos que se han generado y se han creado para apoyar determinadas medidas en gobiernos y demás. Bueno, pues también es utilizado. Yo creo que debería haber más control y que veamos también la incidencia, lo que la violencia
genera el morbo que genera, que también es importante. Es decir, hay que ver por qué ese tipo de noticias, hay que valorar por qué ese tipo de noticias, que es una noticia que debería ser neutra, pero al final el que haya habido una persona que violenta, ¿no? que crispa y que incluso se enfrenta, ¿no? a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como se ve en el propio vídeo, sea también algo que genera tanta atracción y tanto morbo en nuestras sociedades, también a valorar. Manuel Tabas. Las televisiones son fedatarias de la realidad. Las televisiones, lo único que hacen los técnicos que van a cualquier manifestación o a cualquier evento es grabar lo que la cámara ve. Y simplemente reflejan lo que hay. No son, desde luego, ni policías, ni son investigadores para saber lo que hay detrás de ella. Y simplemente graban. Pero si ves tranquilamente la reproducción de ese vídeo, quien peor parada sale en este caso es la supuesta sanitaria. Porque precisamente cuando la policía va y educadamente le dice una manifestación autorizada, haga usted el favor de retirarse, le dedica insulto y le dedica improperio. Es decir, si lo que se quiere acusar a una televisión es que con eso lo que quiere dar a entender es lo contrario a lo que se ve, sí, es que no lo han visto correctamente. Ahí está reflejado lo que sucede. Y después cada uno que opine o que diga lo que tenga que decir respecto a lo que ve y a lo que oye. La televisión ha transmitido la realidad. También ha pasado con otra televisión, que creo que lo sabes, en Santander, donde acudió a una manifestación en un descapotable un señor, se hizo eco también las televisiones, ha habido un montón de reproducciones en vídeo y demás, incluso políticos han salido diciendo que si eran cayetanos que se perdían permitir un chofer. Simplemente se reflejó lo que vio la cámara. Después se ha sabido que era un parado, que iba en un descapotable, que era de un amigo y lo conducía un amigo. Como después sabemos, o podemos saber, o podemos indagar por lo que se ve en el vídeo, que indudablemente esa señora, si es sanitaria, tiene poca educación. Y la verdad es que de la forma como se comporta, a mí me resulta que de sanitaria tiene muy poca. Nada, pero sí, matemos al comunicador, indudablemente. El comunicador transmite lo que ve simplemente. Tony Marquina. Sí, en mi opinión, vamos a ver, yo creo que, como decía mi abuelo, a palabras necias oídos sordos. Yo sé que tanto y Más Televisión como Onda Cero Puerto Llano son el altavoz de la libertad y de hecho pues aquí he estado siempre diciendo en cada tertulia ciudadana lo que buenamente opino sin ningún tipo de tapujos, censuras ni imperativos, y si no fuese así pues no estaría aquí, sinceramente, porque si este espacio, pues si no lo estuviese yo, lo podría hacer otro, pero lo único que a mí me gusta de estar aquí es que puedo decir lo que me venga en buena gana, siempre con educación y con respeto, claro, como son las buenas líderes de esta casa. Pero por eso sé de buena tinta de cuando se cubrió esta noticia, porque lo sé en mis carnes, que se abordó de la manera más profesional y objetiva posible con el único fin de dar a conocer los hechos acaecidos. Y lo demás es buscarle tres pies al gato. Entonces no hay que darle más importancia ni creo que se la deberéis dar a vosotros en absoluto. Lo del odio en las redes no es algo nuevo, ya lo apuntaba también Orlando, bueno, lo apuntaban todos los compañeros y compañeras. Y es que además es un medio de cultivo adecuado para ello, o bien por el anonimato, o bien porque se está tras un falso parapeto de la pantalla, o bien por ambas cosas a la vez. Y es que además este tipo de usuarios se suele retroalimentar entre ellos y con los análogos que tienen como ellos. Además de que vivimos, como he dicho alguna vez que otra, en una sociedad de intolerancia y alienamiento doctrinal. Pero vamos, que nadie se confíe tampoco por usar medios informáticos porque este es el instrumento perfecto para Gran Hermano y por aquí nos pueden sacar, identificar y vamos, y las consecuencias absolutas, podemos tener consecuencias de absolutamente de todo, que nadie se confíe tampoco. Pero en cualquier caso, ya digo, no debéis de darle mayor importancia al caso. Esto es un fenómeno que ya está más que estudiado y comprendido, que tiene un término anglosajón, que sabéis que siempre me gusta hacer referencia, concreto para los casos leves que son los haters, y siempre que no pase la línea de la legalidad ni de la gravedad, pues no hay que darle mayor importancia. Como ya digo para vosotros y para cualquier otro radio oyente o televidente que nos pueda escuchar, hay que pasar de ello, de estas cosas, y si no, si se pasa ya de la raya, pues emprender las pertinentes acciones judiciales. Y por mi parte, pues prefiero no hablar mucho más de este asunto porque es echar leña al fuego de una polémica totalmente banal. Orlando Porras. Bueno, ya en el punto anterior más o menos te he contestado. Te voy a dar mi referente. Yo con respecto a Más Televisión, en este caso a ti, que eres ciertamente la cabeza visible, ahora hay una palabra muy bonita que se llama resiliente. ¿Sabes lo que es, no?
Es la capacidad que tiene una persona de recuperarse ante las adversidades. Yo creo que tú eres un resiliente total. Y segundo, te voy a decir una cosa, estamos recogiendo lo que estamos sembrando. Y es tanto el engaño, la manipulación, en este caso habéis pagado el pato vosotros. Pero yo siempre he dicho que hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Y yo creo que estáis por encima de ello, entre otras cosas porque ya solo admitirme a mí en este programa, con lo discreto que estoy hablando, pues eso ya te hace referencia de la inclinación que podéis tener, no sé el cuál. A mí me gustaría saberlo. Y que esta señora, mira, esta señora iba tapada, esta señora lo único que hizo fue una agresividad tremenda. Lo hubieras grabado vosotros, lo hubiera grabado un fulano con un teléfono y lo hubiera subido a internet, porque lo hubieran grabado, porque yo he visto 27 imágenes de ella. O sea, las que sacáis vosotros, otro que le graba por detrás, otro que le graba el cartel, otro que le graba, ¿me entiendes? Entonces, con referencia a esta persona, y si la realidad, vamos a darle el voto de confianza de que fuera sanitaria. Pues bueno, yo creo que podría haberlo hecho un poco decentemente, sin tanta agresividad, y aquí tenemos una cosa muy clara. Yo no sé si la manifestación ha sido positiva o negativa con respecto al perjuicio que puede llevar a cabo en que la gente se contagie. Lo veremos dentro de 15 días y lo podremos comparar con el 8M. De momento está aprobada por el Gobierno Civil de Ciudad Real, de Madrid y de todas las provincias donde se han celebrado. Entonces demos un voto de confianza, porque es que vuelvo a lo mismo. Es tan real el contagio que han estado metiéndonos en la cabeza continuo, porque al principio había que desinfectar hasta los pueblos, porque ha pasado los tractores, infectando, y por Puerto Llano ya lo habéis visto, ¿no? Ahora resulta que ya te tienes que dar casi besos para contagiarte. Ahora las mascarillas son súper maravillosas, importantísimas. Hubo un tiempo que las mascarillas no servían para nada. O sea, tenemos tal descontrol de datos que bueno, vamos a ver, la realidad se ve, como dice, andando, ¿no? Y lo que ha pasado con esta manifestación, yo no sé si habrán sido imprudentes o no, yo no pude ir porque yo tengo un problema que no me permite ir todavía a esos sitios, y lo único que puedo decir es que ya el tiempo lo veremos, y entonces sí habrá que atacarlos, sea vos, sea vas o sea vis. Si ha sido una imprudencia, como habría que haber hecho con el 8M. Don Orlando Porras, hoy quiero felicitarte porque has estado comedido. Comedido no en la expresión, porque tienes libertad para decir lo que quieras, sino comedido en no interrumpir a los compañeros, con lo cual te felicito, de verdad. Tú has dado la orden, yo soy muy buen mandado. Bueno, si me permitís, si estáis de acuerdo, porque tengo que pedir si estáis de acuerdo, yo quiero contar un minuto de silencio, espero que el realizador nos ponga pantalla completa a todos, y contar un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos. Yo en mi programa de Onda Cero Puerto Llano, todos los días, desde que comenzó la pandemia, canto un bolero en recuerdo de las personas que han muerto. Hoy no voy a cantar, pero sí voy a seguir poniendo ese bolero. Y si me permitís, digo, comienzo ya un minuto de silencio en recuerdo de todos los fallecidos. Adelante. Hemos orado en este minuto por las personas que ya no están con nosotros, desgraciadamente. Doña María Moore, como siempre, un placer de tenerte con nosotros, y sabes que en esta casa se te quiere. Yo también muchísimo, y además me siento muy bien porque y Más Televisión, Onda Cero, es un espacio libre, donde jamás te censuran, donde todo el mundo que participamos tenemos libertad de expresión, pero libertad de expresión real. Y os agradezco muchísimo el que me permitáis estar aquí todos los miércoles. Don Manuel Tabas, lo mismo, muchísimas gracias, con nuestro aprecio.
Gracias a ti, me sumo a lo dicho por Marian y espero verte personalmente, que hace ya tiempecito que solo nos vemos virtualmente. Don Toni Marquina, muchísimas gracias por tu presencia y también se te aprecia y se te quiere. A vosotros siempre. El sentimiento es compartido y mutuo para con vosotros y para los compañeros y sabéis que lo digo de todo corazón y muchas gracias y enhorabuena por vuestra labor profesional, humana y social, que de verdad que es encomiable. Don Orlando Porra, muchísimas gracias también por tu presencia y ya sabes que se te aprecia. Hombre, eso no me cabe la menor duda, como yo os aprecio a vosotros. Os doy las gracias y a ver si algún día llegue a la tertulia de la felicidad. Ojalá y que tengamos... ¿Verdad, Manolo? Y Sí, yo, ojalá. que llegue, no haya esas colas y no haya lo que hay, que son las que realmente están pagando estas circunstancias. Nosotros Esto podremos es. transmitir la verdad o lo que pensemos, pero hay mucha gente que lo está pasando fatal. Esperemos Eso sí, que sigamos luchando por una sociedad más igualitaria, más justa y naturalmente solidaria. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo miércoles, que Dios mediante estaremos aquí con presencia física y ya, como dice Tabas, estaremos viéndonos la cara directamente. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles. Adiós. Gracias. Adiós. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.